por este tiempo hermoso de poder compartir como familia en la presencia del Señor. Bueno, primero que todo, gracias al Señor, pues ya estamos un poco mejor de salud. Gracias a ustedes por sus oraciones, gracias por estar allí pendientes, por sus detalles. De verdad que eso es importante también para nosotros, ¿no? Saber que contamos con ello. Muchas gracias por todo. El Señor sabrá recompensar cada oración y cada detalle. Dios les bendiga grandemente. Bueno, también contarles pues que parece ser que nuestro videobin ya está en las últimas. Que día lo desmontamos, le hicimos ahí una pequeña limpieza de todo. El tema de los videobin es que ellos tienen una lámpara. Y la lámpara, como todo, pues tiene sus horas. Eso de hecho viene por horas. Parece ser que ya cumplió su ciclo. Y el tema de los videobin es que pues es el corazón del videobin, prácticamente la lámpara. El resto, pues obviamente es un sistema interesante, pero digamos lo que el 80% del valor del videobin es la lámpara. Entonces ya entenderán, ¿no? Vamos a mirar, porque pues sí es bonito transmitir y sobre todo pues hay momentos que se reproducen acá o en algún momento videos también, entonces es importante tenerlo. Dios nos dé esa oportunidad de mirar que se pueda organizar. Bueno, quiero que vayamos a la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo, es una carta personal. Hay cartas que están dirigidas a las iglesias, ¿cierto? ¿Como cuál carta? Como una carta a los romanos, como una carta a los tesalonicenses. Pero hay cartas que están dirigidas personalmente, pero eso también trae gran enseñanza a nuestra vida. Fue un consejo, fue una enseñanza, fue una observación, exhortación, llamado de atención personal, pero que eso obviamente cuando nosotros lo leemos, lo tomamos obviamente como palabra de Dios, pero también como el Señor le habló a Timoteo, que era un discípulo amado, cómo exhortó a Timoteo. Y yo lo tomo como si el apóstol Pablo, como un baluarte o como una columna importante en la iglesia me esté hablando a mí, como parte, ¿no? Así debemos tomarlo cuando leemos esas cartas también a nivel personal. En este caso se la dirige personalmente a Timoteo. La segunda, ¿no? Carta. Capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1. O sea, la manera correcta de leerla es carta del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta. Capítulo 4, versículo 1. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6. Bueno, digamos lo que del 1 al 5 es una orden. Es una orden. Pablo, el apóstol, se siente con toda la autoridad de decirle a Pablo lo que tiene que hacer. Y esto me parece tan importante porque hemos venido hablando de la importancia de establecer
en la iglesia, la membresía, aunque hoy no vamos a hablar de eso. Simplemente a modo de introducción al tema. Pero aquí Pablo no se guarda nada, porque sabe que Timoteo es su discípulo, pero Timoteo es un hombre comprometido, o sea, él siente que Timoteo es un miembro de la iglesia. Por lo tanto, le tiene que decir las cosas como son, porque a ambos, de alguna manera, hicieron un compromiso. El compromiso del apóstol Pablo fue decirle a Timoteo: Timoteo, yo quiero ser tu pastor o tu líder o esa persona que te va a instruir. Y Timoteo hizo un compromiso, digámoslo así, un pacto de decir: tú vas a ser mi maestro, tú vas a ser mi pastor o mi líder. Y ambos se comprometieron en hacerlo. Por lo tanto, se siente con esa autoridad de hablarle como le habló. De una manera muy directa lo que él debe hacer. A diferencia de que fuera simplemente un tipo de simpatizante, digámoslo. ¿Me explico? Ahora, el llamado a la exhortación es para todos. Pero aquí yo veo y me gusta porque Pablo le está diciendo lo que él debe hacer, a lo que ha sido llamado. ¿A qué ha sido llamado? A predicar la palabra, a llevar la verdad del evangelio, a decir las cosas como son, a tiempo y a destiempo. ¿Qué quiere decir eso? En todo momento, bajo cualquier circunstancia, nada ni nadie te debe detener en este llamado que tú tienes. Y no es porque Timoteo haya tenido un llamado especial, era un discípulo. Y hoy nosotros como pueblo de Dios, como discípulos, tenemos el mismo llamado. No es que sea exclusivo para cierto tipo de personas dentro de la misma iglesia o membresía. Es para todos. Y le dice, es lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque va a venir un juicio, va a venir un día donde el Señor va a establecer un juicio. Y la gente debe saber por qué le están condenando, pero a la vez por qué han sido absueltos, digámoslo. O sea, tiene que haber un conocimiento o tanto de su condenación como de su salvación. Y también hay algo que me parece muy interesante, y es que dice que esto le va a generar aún aflicciones. O sea, no la va a tener para nada fácil. Para nada fácil. Entonces, digámoslo que del versículo 1 hasta el versículo 5, le está hablando muy personalmente de lo que él debe hacer, su ministerio a desarrollar, a fortalecer, a implementar. Y del versículo 6 en adelante ya se lo toma más a nivel personal el mismo Pablo, ¿no? Está diciendo, mira, yo no te estoy diciendo esto simplemente porque a mí me parece o es que yo lo he escuchado. No, él está diciendo, yo mismo lo he vivido en mi propia vida. Te estoy dando ejemplo. Y el versículo 6 comienza diciendo eso. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. O sea, estaba a punto de partir, digámoslo, de este mundo. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué ha desamparado Demas al apóstol Pablo? Ahí lo explica. ¿Por qué? Porque ha amado más este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Muchas gracias, mi hermanito. Dejémoslo hasta ahí, hasta el versículo 11.
¿Qué podemos encontrar en estos pasajes? Pablo, el apóstol, claramente le expresa a Timoteo, y eso nos tiene que llegar a todos los que nos consideramos discípulos, hijos de Dios, miembros de la iglesia, a un llamado muy especial de parte del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es ese llamado? A predicar la palabra, la verdad del evangelio, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. No importa lo que se esté viviendo, lo que se esté pasando, lo que esté sucediendo, somos llamados a predicar el evangelio. Porque el evangelio, la palabra de Dios a través del evangelio va a efectuar dos cosas. Por uno, salvación, pero por el otro lado, santificación. O bien para que esa persona sea juzgada en el juicio para condenación o para salvación. Nadie podrá estar delante del Señor y no diga que no le fue dado este mensaje. Nadie, dice la Escritura, tendrá excusa delante de Dios. Y seguramente nosotros tenemos testimonio de que a muchas personas se les ha compartido el evangelio. Por eso lo recalco nuevamente, y es que es muy peligroso que una persona asista a las iglesias, hablando lo cristianas, aún de sana doctrina, donde se predique la palabra, y esa persona no pase de ser un simple asistente a ser un miembro de la iglesia, porque estaría acumulando ira para el día de la ira. Porque al que más se le da a conocer, más se le va a exigir. Y segundo, Pablo está diciendo, mira, yo no estoy diciendo esto por simplemente decirlo. Yo estoy a punto de morir precisamente por esta causa. Pero me voy feliz, he cumplido, he guardado la fe. O sea, en otras palabras, lo que le está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo es posible desarrollar una vida de fe y de compromiso y de lealtad, aún en medio de lo que sea, aún de la propia vida. Te estoy dando ejemplo que voy a ir a morir, que estoy a punto de partir de ese mundo, estoy a punto de que me van a cortar la cabeza porque le cortaron la cabeza. Pero he guardado la fe. Lo que le está diciendo, soy ejemplo para ti de que es posible de verdad, aún en medio de todo lo que estemos viviendo, guardar nuestro corazón para el Señor. No hay excusa. Porque es que hoy escuchamos una cantidad de excusas. Y está diciendo, no hay excusa. ¿He guardado qué? He guardado la fe. Pero es bien especial cómo es este pasaje, muestra un comienzo, de alguna manera mostrando a través de Timoteo un hombre fiel. O sea, Pablo está en la mitad, digámoslo, ¿cierto? Pablo está en la mitad y comienza, aunque esta carta está dirigida a Timoteo, pero igual él sabe que eso va a ser extensivo a muchos. Pero Pablo se pone en el centro y dice, voy a poner un ejemplo. Timoteo, tú eres un hombre en el cual yo descanso. Ahora, no estamos diciendo de que esto es meramente humano. Por supuesto que por el trasfondo sabemos que la esperanza que tenía el apóstol Pablo estaba puesta en el Señor. ¿Explico? Pero el ministerio no funciona de esa manera tan romántica, digámoslo, ¿cierto? Sino que Pablo sabe que la iglesia, como iglesia, funciona en el poder del Espíritu Santo, pero en el compromiso de sus miembros. ¿Se imagina usted todo el mundo espiritual y romántico en la iglesia, pero no haciendo nada? La iglesia crece, la iglesia se fortalece, la iglesia se desarrolla. ¿Qué dicen ustedes? No. Claro que obviamente debe haber una certeza, una verdad, un avivamiento en el corazón, pero eso se tiene que demostrar a través del desarrollo, del compromiso de todos. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Pero por otro lado, está mostrando inicialmente entonces que él se va tranquilo, digámoslo, y parte tranquilo porque queda alguien que sabe que va a seguir y va a tomar la posta. Pero también sabe y tiene claro que por otro lado hay gente que abandona, que hay gente que está, pero el cual no se puede confiar, en el cual no se puede depositar un legado, porque ¿qué va a pasar? Como pasó con el famoso Demas. ¿Qué hizo Demas? Y Demas de alguna manera estaba allí. Como lo dice él más adelante, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y no es que fueran malas personas. No está diciendo que eran terribles, que
eso hay de todo, ¿cierto? Pero simplemente lo que está diciendo el apóstol es, mire, yo en Timoteo confío, pero Demas demostró no ser tan confiable. Se fue para el mundo. Y yo le digo, no es que Demas fuera un asesino, un violador, un timador. No, simplemente no quiso comprometerse. Y nombra un resto más. Pero al final dice que le llamen a Lucas para que le ayude en los últimos tiempos. Entonces esto lo que realmente nos muestra es que el Señor lo puso de esta manera. La iglesia siempre vamos a encontrar gente que va a querer ser comprometida y otros que no lo van a hacer tanto. Yo recuerdo, y creo que lo contaba en estos días en un devocional, teníamos una obra misionera y un misionero nos estaba ayudando un chico con los chicos. Había buen grupo de jóvenes, pero obviamente el sostenimiento de este misionero pues tenía un costo, sus traslados, sus cosas personales, bueno, todo. Y la iglesia de momento pues no, la verdad no tenía el recurso para sostener el misionero. Y se hizo el desafío para que algunas personas pudieran sembrar, ¿cierto?, en las misiones. El caso es que no se dio, no se pudo y el misionero le tocó salir. Y al poco tiempo se acercó una persona y dijo, ¿y qué pasó con el misionero? Entonces pues, se le dijo, ¿recuerdas tal cosa? Dijo, oye, ese misionero era bueno, ese misionero de hecho sirvió mucho. A mis hijos, dijo así, a mis hijos les sirvió mucho el misionero. Y le dije, sí, pero le tocó irse por cuestión de que no había cómo sostenerlo. Dijo, ay, qué pesar, ¿no? Bueno. Entonces a mí me llamó mucho la atención de esta persona porque veía en el misionero que era bueno, que había servido, pero esta persona nunca aportó para el misionero. Y pudiendo hacerlo, ¿me explico? Entonces, cosas como esas, mis amados, donde nosotros somos parte y cuando somos parte de todo esto tenemos que involucrarnos de una manera activa. Vamos a tener Timoteos y gloria a Dios que ojalá todos seamos de este perfil Timoteo, pero también es entendible de que aparecen los Demas y aparecen otros, ¿cierto?, como los que aquí se menciona, pero igual la obra es del Señor y la obra va a seguir y la obra se va a sostener por la gracia del Señor. Pero quiero quedarme para continuar con ese tema en el punto donde dice que el evangelio tiene que seguir su curso, que la palabra de Dios se tiene que predicar a tiempo y a destiempo, en todos los tiempos. Y retomando los temas que hemos venido desarrollando durante este tiempo, eso fue lo que sucedió sobre el año, o digámoslo más bien, para no poner una fecha específica, aunque todos nos giramos hacia el 1517, pero eso fue de antes y posterior a ello, que la reforma fue tomando forma y se fue estableciendo para traer transformación espiritual, pero también transformación cultural a la época. La época donde se gestó la reforma se le conocía como el oscurantismo y era una época gobernada bajo una dictadura espiritual, pero también eso traía consecuencias políticas y sociales. Digámoslo de esta manera, que la Iglesia Católica Romana era una dictadura en su momento. Y eso tenía sumergido, o también se conoce como el medioevo, a la humanidad en una situación terrible, precaria. El índice de analfabetismo era casi del 90%, imagínense. O hablo por lo menos en Occidente, ¿no? Parte de la Occidente latino, como, bueno, en esa época pues apenas se iba a empezar, o se estaba descubriendo América, ¿cierto? Sí que peor. Pero el nivel de pobreza, de analfabetismo, era enorme. Porque de alguna manera el sistema, ¿cierto?, que gobernaba era terrible. Y la reforma
lo que va a traer es un despertar, no solamente espiritual, sino que realmente va a traer, como lo hemos dicho anteriormente, mucho, mucho, mucho. Y eso es lo que quiero centrar ya en este último tema, centrarme en las 5 solas, pero las 5 solas no solamente tenemos que verla como un tema dogmático nomás, o simplemente dogmático, como unas normas que se establecieron, unas reglas, que obviamente fueron muy importantes para el desarrollo, ¿cierto? Pero que a la par de esto, pues trajo una libertad en muchas, muchas áreas que, pues que este sistema o este régimen espiritual tenía o estaba gobernando de una manera muy importante en la época. Bueno, vamos a ir a las 5 solas. Recordemos rápidamente, ya vimos una, pero vamos a recordarla. La primera de ellas se le llama la sola escritura. La sola escritura. ¿Qué significa la sola escritura? De esta primera, de las 5 solas, esta primera. Que la Biblia es la única autoridad infalible para la fe y la práctica y el desarrollo teológico, ¿cierto? Fiable que tenemos hoy. ¿Y por qué fue este primer punto que se estableció? Porque este primer punto de establecer que la sola Biblia es la única fuente, ¿cierto? Es la que va a abrir la puerta a las demás solas. Porque obviamente al conocer la palabra de Dios, al conocer lo que el Señor tiene y quiere, pues eso obviamente abre un espectro bastante importante. ¿Qué dice, por ejemplo, o qué decía, o qué sostiene? Porque hasta la fecha de hoy sostiene la iglesia romana, papista, es que la Biblia no es la única fuente. Ellos dicen que la Biblia sí es palabra de Dios y sostienen que es infalible, imagínense, pero que no es la única fuente como tal de autoridad. Además de la Biblia, para ellos es importante la tradición. Para ellos, además de la Biblia y la tradición, es importante los dogmas, el magisterio y en últimas, la infalibilidad papal. O sea, el Papa como cabeza importante, como sumo pontífice, como, ¿qué más se le otorga al Papa? Sumo pontífice, vicario de Cristo, pues obviamente es la voz de Dios. Por lo tanto, si Dios persiste también a través de este hombre, quiere decir que la palabra de Dios está abierta, está disponible. Y claro, esto es tan peligroso que hace que todo lo que él de alguna manera establezca se convierta en un dogma. Y uno de los dogmas que él mismo se autoproclamó o adjudicó fue uno de los más terribles, fue la infalibilidad. Infalibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que diga él es palabra de Dios. Entonces, claro, la Biblia no está cerrada. ¿Por qué la Biblia no está cerrada? Porque de alguna manera tenemos hoy un personaje que en algún momento va a decir algo que supuestamente él, Señor, le mostró, le dijo que tenía que establecerlo. Y todo aquel que no se someta a eso, todo aquel que no se someta a sus bulas, a sus dogmas, perdón, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasaba en la época? ¿Qué pasaba? Como primera instancia, le daban la oportunidad de retractarse. Si no se retractaba, lo excomulgaban. Y si esta persona de alguna manera se convertía en un obstáculo, una piedra de tropiezo, terminaba en la hoguera. Entonces la primera sola, que es la escritura, obviamente es supremamente importante porque es la que da apertura a las demás. Porque al conocer la verdad de la escritura, pues obviamente vamos a entender el plan y propósito de Dios en todo. ¿Ya? Bueno, eso ya lo hablamos un poco. Continuamos en la segunda sola, que es solo por la fe. Solo por la fe.
La justificación es un acto legal de Dios donde declara justo al pecador solo por medio de la fe en Cristo. La fe no es una obra ni mérito humano, sino confianza plena en la obra perfecta de Cristo. La fe es el instrumento, no la causa de la salvación. Romanos capítulo 3, versículo 28 nos dice, Romanos 3, 28, el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Gálatas 2, 16, nadie será justificado por las obras. Y Hebreos 11, 1, la fe es certeza y convicción. ¿Por qué es tan importante entender que la salvación es un mérito del Señor? O sea, la fe es algo, es un don que Dios me dio para poder yo creer. Pero ese creer está ligado a la obra de Cristo, no a mis méritos, no a lo que yo pueda hacer o determinar como un criterio propio. Porque así como se establece la sola Escritura como la única fuente confiable, ¿por qué también se establece que la fe es un principio fundamental para la salvación? Porque le quita el mérito a todo otro acto meramente humano. Recordemos que en principio Martín Lutero lo que lo llevó a todo esto sin imaginarse todo lo que iba a venir después, pero una de las cosas que más movió a Martín Lutero fue encontrar a través de la Escritura que la salvación era un acto de fe, una gracia, un regalo de Dios, como vamos ahora en la otra sola, pero era algo que tenía que nacer por voluntad propia del ser humano. Porque hasta el momento, hasta la fecha, la situación era que la persona tenía puesta su fe en obras. Y digámoslo que eso era bien complicado porque no todo el mundo podía hacer las obras, o cuántas obras eran suficientes para poder alcanzar la gracia. ¿Qué tanto tengo que hacer? O sea, ¿a qué nivel, no? Y claro, es donde aparecen las famosas indulgencias. Entonces te ofrecen, como no eres capaz, entonces te doy una manera, una forma de que puedas alcanzarlo. Entonces aparecen las famosas indulgencias, las cuales ofertan, como hoy ofertan la mazamorra en la calle, ¿cierto? Pasaban por las calles ofreciendo las indulgencias. Pero lo más terrible aún en todo esto era que no todo mundo, todas las personas podían tener acceso a ello, porque tenían un precio. Hoy, digámoslo que de alguna manera vivimos en una economía no tan buena, pero digámoslo que si nos vamos a la época, seguramente hoy, si hoy se ofrecieran las indulgencias de esta forma, creo que muchas personas podrían tener acceso a ella. Pero estamos hablando de la Edad Media, donde había una pobreza bastante fuerte. El índice de pobreza era casi el mismo del índice del analfabetismo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que vivían las personas donde les ofrecían una oportunidad de salvación, pero no podían acceder a ella? Pues obviamente eso generaba en ellos una carga terrible. Y mucho más que era alimentado por el terror. Y más que eso era alimentado pues o sea, piensen en una persona que está viviendo terriblemente mal, porque la mayoría vivía terriblemente mal. Y que además de eso le digan, usted se va a morir y va a vivir peor que lo que vivía acá. ¿Cómo la ven? ¿Cómo vivían? Usted está viviendo mal, sí, pero lo que le espera es peor. Eso no era muy alentador.
Seguramente eso auspiciaba todo eso. Entonces, por eso la importancia de la reforma, decirle a las personas, mira, no, así no es. ¿Se imagina lo liberador del tema? ¿Se imagina que llegue a oídos de las personas a decirle, mira, te han engañado, te han mentido, te han vendido una falsa idea, te han adoctrinado equivocadamente? La Escritura dice que la salvación es por fe. Eso tuvo que haber traído una libertad enorme al ser humano cuando lo entendió y lo comprendió, que no era mérito humano y que no necesitaba de indulgencias para alcanzarlo. Pero eso también a la par trajo problemas, porque todo el mundo tampoco lo entendió de esa manera, como que es un don de Dios y que me trae esa libertad. Que si a cualquier persona le dicen, mira, tú vives mal, eres esclavo, pero te ofrezco una libertad, pues yo creo que la mayoría va a decir que tengo que perder. Y eso es un peligro, porque al día de hoy se ofrece ese tipo de salvación también por fe. Pero si yo solamente me quedo con decirle a la gente, mira, acepta a Jesús, recíbelo en tu corazón, como se suele decir, ¿cierto? Y vas a ser salvo, pues. Y aún así te dicen, si no te vas para el infierno, vas a pasar una eternidad. Bueno, ¿quién no lo recibe? ¿Quién no lo acepta? Pero ese será el evangelio completo. El evangelio habla de redención, pero el evangelio habla de santificación. Ese es el complemento, la redención, pero la santificación. ¿Y qué tiene que ver con la santificación? Tiene que ver con el compromiso que adquiero como hijo de Dios a vivir para la gloria de Él. Porque es rico ser salvo, ¿cierto? Pero muchos no quieren comprometerse. Bueno, eso lo hablaremos luego. Pero en primera instancia fue algo extraordinario para los oídos de las personas en su época entender, ¿cierto?, que ya la salvación era por fe. Y que ya no estaba en los méritos humanos, sino en los méritos de Cristo. Recuerde que adicional a eso, ellos ponían penitencias, ¿recuerdan? Como que tienes que tener un sufrimiento adicional para alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Hoy nosotros descansamos entonces en Cristo y en las obras de Él, lo que Él hizo por nosotros. No hay ninguna condición humana para ser aceptados. Tercera sola. Ahora, estoy ya caminando un poquito más rápido. Yo sé que ustedes las conocen, y si no, pues les invito para que las fortalezcan en casa, cada uno de estos puntos. Estoy hablando de lo más esencial, ¿cierto? Tercera sola, la sola gracia. La sola gratia, la sola gracia, solo por gracia. La salvación es iniciativa soberana de Dios. La gracia es favor inmerecido, no recompensa. La Reforma retomó la enseñanza de Agustín. La gracia precede, sostiene y completa la salvación. No hay espacio para el mérito humano. Pues obviamente cuando hablamos de la sola fe, pues obviamente está muy, muy ligada a la gracia. Por eso la carta a los Efesios dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es un regalo, es mérito del Señor. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. O sea, que si se tratara de que el ser humano buscara a Dios, nadie lo buscaría. Porque la tendencia del ser humano es hacia el mal. Hay un ejemplo que pone y es, hay un cuervo y hay una paloma. Y usted pone al cuervo y a la paloma, le pone alpiste y le pone carne, ¿hacia dónde se dirige el cuervo? ¿Usted cree que un cuervo le va a comer alpiste teniendo carne ahí? ¿Y por qué el cuervo no va a dirigirse hacia la carne? Hacia el alpiste. Porque su naturaleza, la naturaleza del cuervo es ir a comer carroña, ¿cierto? La naturaleza del ser humano es hacia el pecado.
El ser humano va siempre a dirigirse hacia el pecado, no hacia Dios. Eso lo dice la Escritura. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Como cuervos vamos a buscar el pecado. Entonces, si no es por una intervención divina, si no es porque el Señor a través de su Espíritu Santo y por su palabra nos toca, nos llama, nadie podría acercarse a Dios. Por eso la sola gracia está diciendo no es mérito humano. Es absolutamente mérito del Señor. Efesios capítulo 2, del 8 al 9, nos habla: por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. La gracia es un regalo. Por eso el que no recibe la gracia es un desgraciado. Nosotros, por su amor, su misericordia, hemos recibido la gracia. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tan buenos podemos ser? No hay mérito. Solo el Señor se lleva todo honor y toda gloria. Tito 3:5 nos dice: nos salvó conforme a su misericordia. Y Romanos 11:6 dice: sí, es por gracia y no es por obras. Simplemente tomo el resumen. Obviamente este tema ha generado bastante debate, ¿no? Porque aquí hay un punto bien importante, y es que, bueno, ¿quién se salva? ¿El que recibe a Cristo? ¿El que lo acepta? Y se habla del libre albedrío, ¿no? Eso es todo un tema, ¿no? Y es complejo. Entonces hay quienes sostienen de que Cristo, sí, o sea, la gracia es de Dios, o sea, es un regalo de Dios. El Señor es mérito del Señor, pero en el libre albedrío me dio a mí la capacidad de decidir si acepto o no acepto. O sea, está en mí. En última instancia, yo determino mi destino eterno. O sea, Cristo hizo, ¿no? Él cumplió, Él vino, Él perdonó, Él murió, hizo todo, absolutamente todo. Pero en última instancia, mi libre albedrío, mi capacidad de razonar, de pensar, de decidir, de actuar, lo que yo analizo, pienso en todo esto, digo, acepto o rechazo. Hay una postura muy fuerte que dice y sostiene esto. Pero hay otra también muy fuerte que dice que aunque yo decido, sí tengo una responsabilidad. Mi decisión no está sujeta a mi libre albedrío, sino a la voluntad de Dios que fue puesta en mí. O sea, soberanamente Dios fue que a través de su Espíritu Santo y por su palabra me llevó a mí a que yo determine aceptarlo. Y eso se conoce como la gracia irresistible. ¿Y qué quiere decir la gracia irresistible? Que a quien Dios llama, a quien Dios toca, como dice Efesios, cuando dice que no es por fe, y esto no es don vuestro, sino don de Dios. O sea, que la fe, que es la que aplica para yo creer, Dios me la dio para poder creer. Ya está en cada uno de nosotros decir, y si me preguntan a mí, yo me apego más a este segundo punto. ¿Por qué? Porque si a mí el Señor no me toca, si el Señor a mí no me, como le puedan llamar, tocar, ¿cierto? O el Señor a través de su Espíritu Santo me llama, yo no, por mí no lo hubiera hecho. O sea, si la salvación de alguna manera dependiera de mí, yo no la tendría. 99.9999999 dependiera de Dios, y el 0.000000001 dependiera de mí, yo la perdería. Así, a ese punto la pongo. Si yo hoy soy salvo y me considero salvo, es mérito absolutamente de Cristo, que Él obró soberanamente sobre mi vida. Es más, podemos montar esta figura cuando estemos en el cielo, digámoslo así.
Entonces hay dos grandes campos, ¿no? Y dos grandes letreros que va a decir, entra acá si tú crees que estás aquí en el cielo por algún mérito tuyo. Porque creer que yo decido, de alguna manera, decir que en mí está la capacidad de decidir, es un mérito mío. Porque está en mí, ¿me explico? Está en mí decidir si acepto o rechazo. Entonces hay un gran letrero que dice, tú estás aquí en el cielo porque el mérito es tuyo también. Tienes parte en esto, o sea, tú decidiste estar aquí. Otro letrero que tú dices, tú estás aquí por la pura misericordia de Dios. ¿Por cuál entrarías tú? ¿Sí? Qué bueno tenerlo claro. No estoy desestimando esa otra postura, es muy fuerte y seguramente también van a estar. Seguramente muchos de los que creen que fue por su decisión que van a estar y van a estar, pero allá se van a dar cuenta que no fue por su decisión, fue por la pura gracia de Dios. Sí, seguramente en el cielo lo vamos a compartir tanto calvinistas como arminianos, como muchos. Eso va a estar lleno de mucha gente que uno cree que no. Es más, allá va a estar gente que uno cree, allá no va a estar gente que uno cree que iba a estar y no va a estar. Y va a estar gente que uno cree que no iba a estar y va a estar. Seguramente nos vamos a sorprender de muchas cosas. Pero lo que hoy me queda a mí es entender que si yo voy a estar en el cielo es por puro y absolutamente mérito de Cristo. Que si un día yo en mi responsabilidad determiné arrepentirme y determiné poner toda mi fe y mi confianza en Cristo, fue por la fe que Él puso en mí. Absolutamente. O por lo menos esa es mi postura. Y lo sostengo bíblicamente. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Porque estamos hablando de que esto trajo consecuencias profundamente espirituales, pero también a la par de eso trajo también profunda convulsión, digámoslo, revolución. Por eso se llama la Reforma Protestante, porque eso trajo una revolución espiritual, pero también cultural, también política, también social, aún en el arte, aún en la ciencia. ¿Ya? Esto abrió muchas puertas. La gracia liberó al pueblo de cargas religiosas. Hoy vivimos entonces agradecidos y humildes, dependiendo de la gracia soberana del Señor. Cuarta, solo Cristo. Solo Cristo. Ya hemos hablado entonces, la primera es la sola Escritura, la sola palabra de Dios. No seguimos tradiciones, no seguimos dogmas, no seguimos bulas papales, no seguimos nada de esas cosas. Solo nos sometemos a la Escritura, a lo que está ya escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tampoco decimos que entonces hoy el Señor nos tiene que revelar, que eso es muy peligroso decir eso. Ya su palabra está revelada. Lo que debemos pedir es entendimiento, sabiduría. Y más que eso, obviamente es el poder aplicar todo lo que el Señor nos enseña en ella. Porque nosotros podemos de alguna manera poder exponer el Evangelio, ¿cierto? Y poder explicarlo de una manera muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué tanto el Evangelio a ti también te ha transformado? ¿Cierto? O sea, que alguien exponga muy bien el Evangelio no significa que el Evangelio lo haya él también expuesto de la manera correcta o lo esté llevando a hacer lo que debe ser. Eso es demasiadamente importante. La sola Escritura, la sola fe, solo por gracia, solo por la fe, ahora solo por Cristo, solo Cristo. Cristo, entonces, es el único mediador entre Dios y los hombres. Su obra es suficiente y perfecta. Es la encarnación perfecta. Vida sin pecado, muerte expiatoria y resurrección gloriosa. No necesitamos añadir nada más a Cristo. ¿Por qué esto fue tan revolucionario en la época? Hoy uno escucha esto, pero le digo, y esto puede quedar como un tema dogmático. Pero remontémonos al medioevo, remontémonos al siglo XV, al siglo XVI, siglo XIV. ¿Quién gobernaba?
¿Quién mandaba? Aún desde lo espiritual, social y demás. ¿Quién? El Papa. El Papa como cabeza, pero también había un magisterio. O sea, hablemoslo de que quien gobernaba, mandaba, y que aún reyes, aún ya los emperadores ya no había realmente, pero sí ya aparecieron los reyes, los monarcas, ¿cierto? Feudales, aparecieron personajes muy influyentes, pero aún todos ellos estaban bajo la soberanía del Papa. El Papa era la máxima autoridad moral, ¿cierto? La máxima autoridad social y con una fuerte influencia política. Entonces, era lo que decía, lo que determinaba. Y con lo que le decía anteriormente, si él se autoproclama sumo pontífice, ¿ustedes saben qué significa sumo pontífice? Ya lo hemos comentado antes. ¿Qué significa la palabra sumo pontífice? Significa puente o creador de puentes. En otras palabras, lo que está diciendo es, ustedes están perdidos, ustedes están allá. Dios está. Prácticamente lo que en algún momento a usted le enseñaron acerca de la condición del ser humano. ¿Cuál fue esa enseñanza que nos daban hace muchos años con respecto a ese punto? El hombre es pecador. Dios es un Dios santo, pero hay un puente o hay un mediador. ¿Quién es? Cristo. No, ellos no enseñaban eso. Dicen, el hombre es pecador. Dios es un Dios santo, pero hay una forma de acceder a él, un puente. ¿Quién es? Soy yo. Perdón. Soy yo el Papa. Ahí me disculpan. Se me alborotó un poquitico. Y obviamente esto es supremamente peligroso. ¿Por qué? Porque se convierte en un dictador. ¿Se imaginan ustedes todo lo que él promulgue, entonces se va a convertir en palabra de Dios? Y esto pues es tremendamente manipulador. Toda la gloria es para él. Nadie se mueve, nadie actúa, nadie determina, sino es conforme a lo que él ha establecido. Y obviamente pues para poder él sostener todo esto, para poder sostener todas sus bulas papales, para poder sostener todas las concilios y todo lo que ellos hicieron para favorecerse ellos mismos, pues tenían que ocultar la palabra de Dios. Porque obviamente la palabra de Dios lo que iba a hacer era confrontar todo eso y derribarlo. Por eso la palabra de Dios estaba oculta o no la predicaban. Es más, ellos no predicaban palabra de Dios. Por supuesto que no. Y para sumergir más a la gente en la ignorancia, pues crean su propio idioma, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál era el idioma de ellos? El latín. Y pues imagínense, los escuchaban hablar en latín, promulgar en latín. O sea, ellos quedaban como si hoy viniera a dirigirnos nosotros un chino, ¿cierto? Y hablara en mandarín. A ese punto. Entonces, terriblemente, tenían sometida a la humanidad porque ellos tenían una injerencia muy importante en la época. Muy importante en la época. Entonces, cuando sale la Reforma, sale Lutero y demás a decir que es solo Cristo, prácticamente se están metiendo con lo más sagrado que era el Papa. Y esto generó pues un revuelo demasiadamente fuerte. Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo 2:5 dice, un solo mediador. ¿Y quién es ese solo mediador? Cristo. A la gente le empezaron a enseñar de que era un solo mediador. Imagínense, es que todo esto trajo una gran libertad. No solamente le enseñaron la palabra, y para poder enseñar la palabra de Dios como principio, pues la gente tenía que estudiar. O sea, algo liberador que trajo entender que era la sola escritura, que era solo Cristo, que era la sola fe, la sola gracia, fue que la gente se motivara a estudiar, a capacitarse. Recordemos que el nivel de alfabetismo era de casi el 80-90%. O
sea, los que sabían leer y escribir eran muy, muy pocos. Entonces estaban sumergidos en la más profunda ignorancia. Entonces, y añadido a eso, y como gracia de Dios, por esas mismas fechas aparece la imprenta por Gutenberg. Y eso va a facilitar el poder que la escritura llegue a muchas más personas. Porque primero eran analfabetas. Segundo, el idioma que se hablaba no lo entendían sino ellos. Tercero, no tenían acceso a las escrituras, porque era bien complicado, bien difícil. Por eso nosotros debemos más que nunca valorar lo que hoy tenemos, porque en esa época ellos no tenían acceso a la escritura, no la podían leer y encima de eso no sabían el idioma, porque las traducciones que existían a la fecha eran traducciones en latín. Entonces, el que apareciera la imprenta, pues eso masificó y motivó a la gente a estudiar. Usted sabe que la primera escuela pública que se organizó, que se creó, fue en Suiza. Y el que generó todo esto fue precisamente Calvino. Calvino fue el que motivó a que establecieran las primeras escuelas públicas en Suiza, ¿cierto? En Ginebra. Y no solamente escuelas, pues después de las escuelas se crearon universidades públicas para que la gente aprendiera. Pero ¿cuál fue la motivación inicial de generar todo esto? Sacar a la gente de la ignorancia, del analfabetismo, pero sobre todo para que la gente conociera la escritura. Porque estos reformadores empezaron a transcribir la escritura a las lenguas vernáculas del pueblo, como el francés, como el italiano, como el alemán y el castellano. Entonces, fue maravilloso que la gente empezara a descubrir la verdad de la palabra de Dios. Como punto importantísimo entonces, la sola escritura, pero la sola escritura dada al pueblo. Dada al pueblo. Cristo entonces eliminó la figura de mediadores humanos. Hoy toda adoración y fe deben ser cristocéntricas. Cristo es suficiente para la salvación y la santificación. Usted sabe que uno de los dogmas que se establecieron a nivel de orden papista fue el dogma de la intercesión de María. Esto fue una de las cosas más terribles, entre muchas, que establece el papismo, ¿cierto? La adoración. Aunque hoy dicen no, que ellos no adoran, sino veneran. Y dentro de esas bulas aparecen también que todo aquel que no le rinda culto, pues va a ser excomulgado o no va a ser parte de la iglesia. Recuerda que uno de los dogmas también que ellos habían establecido era que todo aquel que no perteneciera o estuviera bajo la cobertura de la iglesia papista romana estaba perdido. Esa es la misma postura de las sectas, ¿no? O tú estás con nosotros, si no estás con nosotros estás perdido, ¿no? Y así era. Entonces, si tú no te rindes a María, si tú no le rindes culto de adoración, de veneración, tú no le rindes culto a los santos, porque además de María, a la par de María también se establecieron el fetichismo, apareció las reliquias, y parte de esas bulas y parte de los concilios, y en los concilios se establecieron las bulas, era que tenían que inclinarse, tenían que rendirle culto a todo esto, a las reliquias. Era parte de la liturgia. Entonces, el maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Sí, claro, por supuesto. Lo que le dije ahora, las sectas, ¿no? Entonces, si tú no estás dentro de la cobertura o no estás bajo la doctrina nuestra, pues eres un anatema, ¿no? Una maldición y tienes que estar fuera. Entonces, el saber que el único mediador, que la única fuente que tenemos autorizada para llegar a Dios es Cristo. Entonces, al desmontar esto bíblicamente, pues se le cayó al papismo romano mucho. ¿Por qué? Porque primero ya la fuente de autoridad no va a ser el Papa, ni la Virgen, ni los santos, ni las reliquias. Y sabemos que obviamente también esto tenía un orden económico.
Usted sabe que hay algo muy famoso, simplemente lo pongo como ejemplo, que hasta la fecha todavía hay, y es el famoso camino de Santiago de Compostela, ¿cierto? Que salen de un punto y caminan no sé cuántos kilómetros para llegar allá como peregrinación, y eso lo hacen anual, caminan y esto y una cantidad de cosas que supuestamente el apóstol Santiago está allá. Obviamente eso no tiene razón de ser, pero eso lo establecen precisamente para generar todo un comercio, ¿cierto? Toda una veneración, porque esto, y la gente lo cree, o sea, la gente creía que de verdad hacer toda esa peregrinación, llegar hasta las reliquias, besar cuadros y hacer todo eso, era de alguna manera un tipo también de indulgencia, ¿cierto? De pagar un precio. Entonces, cuando sale la reforma luterana y salen las 5 solas y entre ellas solo Cristo, pues obviamente va a tumbar todo eso, ¿cierto? O usted no fue de los que visitó al Milagroso de Buga, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O usted no fue de los que fue a la Virgen de Zipaquirá o a las Lajas? ¿Sí? Así, haga de cuenta. ¿Y qué había en camino a las Lajas? ¿Qué había camino a la Basílica de Buga? ¿Qué había? ¿Ah? Comercio, ¿cierto? Entonces compraba usted la reliquia, compraba la cosita para que se la bendijesen y todo el cuento. Entonces, obviamente, alrededor de todo esto hay un montaje tremendo, ¿no? Entonces, al decirle a la gente, mire, ustedes ya no necesitan nada de eso para poder acceder a Dios, y la única manera de poder llegar al Señor es a través de ¿quién? Es de Cristo. Se retomó el pasaje famoso de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es. ¿Y qué decía la iglesia papista romana? Que hay muchas formas, ¿cierto?, de llegar. Entonces, se les acabó pues su negocio, se les acabó su autoridad, se le acabó su sumo pontífice, ¿cierto? Y eso pues obviamente te retractas. No, porque la escritura, entonces eres un hereje, entonces te excomulgo, entonces te vas para la hoguera. Mire la forma ¿no? Esa era la contrarreforma de ellos. Bueno, quinto y último, y que definitivamente es lo que abraza el resto: solo a Dios la gloria. ¿Quién se llevaba toda la gloria en la época? ¿A quién le rendían culto? ¿A quién se le postraban? La meta de la salvación y de toda la vida cristiana es la gloria de Dios. Es el origen, medio y fin de todas las cosas, definitivamente. La reforma recogió la tendencia a glorificar al hombre, ¿cierto? Devolviendo la gloria a Dios. Ustedes recuerdan un pasaje que hemos citado aquí en algunas ocasiones, un famoso pasaje de una situación que el Señor pone, porque Él es el que genera todo esto. Recordemos que el apóstol Pedro, como buen judío de momento, pues él no se juntaba con los paganos, con los gentiles, bueno, con los romanos. Era solamente muy selecto su grupo. Pero el Señor a través de una visión le dice que vaya a casa de Cornelio. ¿Es así o no? Y él obviamente se sorprende porque él dice, ¿cómo es posible que Dios me esté diciendo que vaya a casa de un romano cuando eso es algo impuro para un judío? Pero el Señor le habla y le muestra, y él obedientemente, a pesar de sus propios razonamientos, él dice, bueno, yo confío en el Señor y voy a ir. Pero a la par, el Señor estaba haciendo también una obra en la vida de Cornelio, que le había hecho, ve y trae a este hombre. Bueno, ustedes conocen, y si no conocen, eso está en Hechos capítulo 10 en adelante, esta historia. Al punto al que yo quiero llegar es que, pues, en Cornelio se había creado una gran expectativa. Claro, o sea, imagínense que Dios le hable, ¿cierto? Que el Señor le revele a él en este momento un episodio muy importante en su vida. Pues él ve esto algo muy glorioso, ¿no? O sea, él lo ve eso como una manifestación sobrenatural. Y que el Señor le muestre de que va a llegar una persona demasiadamente importante, pues él casi que lo va a endiosar, ¿no? Digámoslo así. Recordemos que la tendencia de los romanos griegos, de los grecorromanos, era ser politeísta, o sea, a rendir culto y adoración a muchos dioses.
Entonces, de alguna manera, digámoslo así, para Cornelio, Pedro, ¿quién iba a ser? Casi un semidios, ¿sí o no? Algo así. Y claro, esa expectativa de la llegada de Pedro, cuando por fin llega el día, ¿no? Y llega Pedro a la casa de Cornelio. ¿Qué dice la Escritura? Que Cornelio sale corriendo prácticamente. ¿Y qué hace apenas ve a Pedro? Se postra porque lo ve como un supremo, lo ve como una deidad, lo ve como un semidios. ¿Quién sabe qué había en la casa de Cornelio? Ni siquiera respeto, ¿no? Respeto, no, era algo mucho más que eso. Claro que había un respeto, pero lo quiso poner en una situación pues de semidios. Y Pedro, el Pedro bíblico, digámoslo, ¿qué hace? Inmediatamente Cornelio se le postra a sus pies. Le dice, levántate, ¿qué haces ahí? ¿Qué te pasa? Y le dice, yo soy un hombre igual a ti. ¿Sí ve? Pero ¿qué hacía el Papa? ¿Qué se autoproclamó el Papa? Entró sumo pontífice, vicario, el infalible. Pues, ¿cómo se puso él? Como un Dios. ¿Se acuerdan del famoso anillo? Entonces, ¿qué hace la gente? Y hemos visto qué hace la gente ante él. Se le besa, se le postra, como Cornelio quiso hacerlo con Pedro. ¿Y qué hace? Dice, no, espera un momentico, ¿sí? Y eso que estamos hablando en pleno siglo XIX y XX, que fue que ya empezamos a ver. Y usted imagina si todavía eso se hacía. ¿Usted se imagina en el medioevo? ¿Cómo era? Esa gente era egocéntrica, ellos se creían todo. O sea, ¿a quién tienen que darle la gloria? No, en esa época, ¿a quién le daban la gloria? Se le rendían, le besaban. Y obviamente, pues imagínense el riesgo ante todo esto. ¿Cómo podía manipular si no tenían escritura? ¿Cómo podía manipular si no habían entendido de que el único mediador era Cristo? Entonces imagínense, ahora sí entendemos toda la libertad que trajo el conocer esto. El que la gente entendiera que era la escritura nomás, que el único mediador era Cristo, que era por la fe, que era por la gracia. ¿Qué iban a terminar haciendo? O sea, cuando uno entiende y ve la belleza de la escritura, cuando un hijo de Dios hoy tiene acceso a la palabra de Dios y ve la ricura, conoceré la verdad os hará libres, y empezamos a escudriñar la escritura, a meditar en ella y a encontrar la riqueza que tenemos en ella. Esa riqueza de la palabra nos libera. Cuando entendemos nosotros que ya no necesitamos mediadores, que es por la pura gracia de Dios y que es el Señor el que hizo su obra, ¿qué queda de todo esto, mis amados? ¿Qué queda? ¿Qué le queda a usted? Sino darle la gloria a Dios. Por eso terminamos con las 5 solas, es toda la gloria sea para Dios, porque cuando yo entiendo todo esto, lo único que a mí me queda es rendirme al Señor y darle la gloria a Él. Porque me ha liberado, porque me ha sanado, porque me ha restaurado. Si hoy nosotros lo vemos así, ¿se imaginan esa época para la gente? Esto tuvo que haber sido algo extraordinario. Por eso fue revolucionario. Por eso la gente, eso se le conoce el renacimiento, aunque el renacimiento no tiene un orden espiritual, pero sí trajo todo eso. O sea, la gente ya empezó a estudiar, vino la revolución industrial, vino el desarrollo científico. Todo esto, mire, yo lo puedo decir la verdad a hoy, que el mundo hoy le debe mucho a la reforma. Mucho, pero es mucho. Porque la reforma que nace dentro de un orden espiritual, pero trajo una revolución a todo nivel. La gente en esa época vivía en la profunda oscuridad, adorando, venerando un ser y ese ser en un régimen espiritual terrible. Y todo eso trajo una gran bendición. Pero definitivamente lo único que debemos concluir es que todo esto es para darle la gloria a Dios. Dice Romanos 11:36. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Primera de Corintios 10:31. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Isaías 42:8. Mi gloria a otro no daré, dijo. Nuestra vida, ministerio, misión deben reflejar solo la gloria
de Dios, la iglesia asistente hoy, ¿cierto? Lo único que debemos exaltar, ¿cierto? Es la gloria al Señor. Conclusión, mis amados. Las 5 solas transformaron la iglesia en el siglo VI y siguen siendo fundamento no negociable de la iglesia bíblica hoy. Fundamento no negociable. Esas están vigentes hoy, por supuesto, porque es palabra de Dios. Y más que nunca nosotros debemos estar afirmados en ellas. La escritura nos guía, la fe nos justifica, la gracia nos salva. Cristo es el medio y la gloria sea siempre a Dios. Quiero terminar con Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, Hebreos 10, 23, mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cómo debemos mantenernos nosotros al día de hoy? Firmes en esta verdad. Mire, yo les quiero decir algo para finalizar, mis amados. Si nosotros hoy tomamos estos mismos principios, solo Biblia, ¿cierto? La sola fe, la sola gracia, solo Cristo y la gloria a Dios, usted va a crear alrededor suyo, digámoslo así, una barrera contra toda la cantidad de herejías que hoy también se están levantando. Porque ya no estamos bajo el régimen papista. No sé, o sea, yo no me imagino que un cristiano hoy esté queriendo volver al catolicismo romano, no sé, siempre hay excepciones, ¿cierto? Pero sí, la iglesia está siendo bombardeada por muchos conceptos. Por eso yo leía al principio del pasaje que Pablo le hablaba a Timoteo, ¿cierto? Que andan muchos hoy queriendo levantar conceptos diferentes a la escritura. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en esta verdad, nosotros no nos vamos a dejar engañar. O sea, una persona, un hijo de Dios que tenga eso claro, aún así lleguen cosas a su oído, va a tener el discernimiento de decir eso no es de Dios, aunque tenga apariencia de Dios, aunque tenga apariencia de verdad. Dijo el apóstol Pablo, imagínense, él mismo ya estaba advirtiendo cuando decía tengan cuidado, ¿cierto? Si viene alguien con un evangelio diferente, no lo reciban, no lo atiendan. Aún si aparecen señales, aún si hacen llover, ¿qué dice la escritura? Aún si hacen llover, no recuerdo, pero, o sea, por ejemplo, Mateo 24 está diciendo de que en los últimos tiempos aún habrán señales y prodigios en los cielos. ¿Sí lo han leído? Tengan cuidado, porque en los últimos tiempos también aparecerán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que aún tendrán la capacidad ¿de qué? De engañar a los escogidos. A ese nivel. Y mire lo que dice, aún si aparecen señales y prodigios en los cielos. ¿Usted no le ha puesto cuidado a ese punto? O sea, hoy vemos que el hombre ha salido, Elon Musk, por ejemplo, que es un tipo bastante particular, ya, y entre otros creo que también el de Amazon, no sé el nombre del dueño de esto, pero creo que también ya quiere lanzar cohetes al espacio. Bueno, eso es impresionante todo lo que vemos hoy, pero eso nos asombra. ¿A usted le asombra que diga, uy, Elon Musk mandó un cohete comercial a la luna? No, no lo ve ya casi que normal, eso es normal. El hombre llegó a la luna tal, han hecho esto, satélites están, y uno ve la tecnología, la IA, y uno como que se va adaptando, ¿cierto? Uno se sorprende, ¿no? Uy, tremendo, uy, están. En esto van a aparecer teléfonos con, ¿cómo era que hablamos ayer, Pablo? Que saca imágenes y las muestra allí, eso tiene un nombre. ¿Ah? Hologramas y todo esto. Uy, tremendo, ¿no? Pero digamos uno dice, esto es parte del desarrollo científico y todo. Pero que la Biblia dice que van a haber señales en los cielos. ¿Usted se imagina qué puede llegar a ser? ¿Se alcanza a imaginar qué tipo de señales en los cielos y prodigios que eso sí nos va a dejar a nosotros temblando? ¿Quiere que le diga qué va a aparecer en los cielos que nos va a dejar temblando?
y se lo adelanto y no crean que ando así como medio raro o rayado. ¿Sabe qué va a aparecer? Naves espaciales de orden extraterrestre. Seguro. Eso es lo único que nos podría llegar. O sea, que aparezca un cohete hecho por el hombre, ¿eso te sorprende? ¿Eso te va a hacer dudar o te va a desequilibrar? ¿Qué nos puede llegar a desequilibrar? ¿Qué nos puede llegar a sorprendernos? ¿Qué? Algo de orden extraterrestre. Mire, por estos días está atravesando en el sistema solar algo que es interestelar. Está atravesando un supuestamente meteoro que llama 3I Atlas. ¿Lo han escuchado? ¿Sí lo han escuchado? Rarísimo. O sea, a todos los científicos, a todos los más altos dirigentes de la NASA y entre otros, los tiene confundidos. Porque la reacción que tiene, la forma, todo lo que está haciendo es rarísimo. O sea, obviamente la ciencia dice, no nos podemos aquí especular, no podemos llegar a decir que eso es algo de orden, ¿cómo se dice? De orden humano, ¿cierto? Que hecho por el hombre. No es natural, sino es organizado. No nos atrevemos porque ellos son científicos y no van a decir nada que no sea ciencia. Pero la verdad es que hay muchos que son científicos, que son de la NASA, que son profesores de astrofísica de Harvard. Dicen, tenemos que ser sinceros. Eso es muy raro. Porque si fuera un cometa natural no haría esto, aquello. ¿Sí me entiende? Son más osados hasta decir, eso está muy extraño. No dicen de que es un objeto extraterrestre, pues humano, digámoslo, o de orden extraterrestre de otra civilización, no sé. Pero que es extraño. Es extraño. Ahora, como es interestelar, simplemente va a pasar. No, la Tierra no va a ser afectada. Está a millones, ¿cierto? de años. Pero que es extraño, pues dicen ellos, ¿no? Entonces, todo esto ha generado un boom y empiezan a salir. Y mire, por ahí salió un documental, si a usted le gusta el tema, donde entrevistan a más de o cerca de 30 personas de mucha influencia. Inclusive usted ha escuchado hablar de Marcos Rubio. ¿Usted sabe quién es Marcos Rubio? Es un personaje importante de Estados Unidos. Creo que es el canciller, ¿cierto? El secretario de Estado. Bueno, es un personaje. Y aún a él lo entrevistan. Entrevistan a exgenerales, entrevistan a excatedráticos, decanos de universidades importantes de astrofísica. ¿Y sabe qué dicen? ¿Sabe qué están diciendo? Ahora, eso no es para que nos rayemos, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿sabe qué están diciendo? Gente seria. Eso no es meme, ni chistes, ni nada. Dice, dentro de muy poco el mundo se va a enterar de que no estamos solos. De que no estamos solos. Es más, hay unos hasta más osados que empiezan a buscar en la Biblia y dicen, pues que la Biblia es un libro que habla de extraterrestres. Es más, nosotros somos extraterrestres, ¿o no lo sabía? El Señor dice que nosotros no somos de este mundo. El apóstol Pablo, en una de sus visiones, ¿qué sintió él? Él mismo lo dice. No sé si en el cuerpo, no sé si de espíritu, pero fui llevado. ¿A dónde fue llevado el apóstol Pablo? Fuera de este mundo. ¿A dónde? Dice al tercer cielo. Y vio cosas que no le son lícitas explicar ni decir. Entonces, piénsenlo. ¿Ya? Ahora, yo, viendo todo esto y alertando a la iglesia, y les alerto a ustedes, mis hermanos, porque van a venir cosas extraordinarias. Como les digo, extraordinario no es ver el cohete de Elon Musk. Extraordinario no es ver como la NASA. Extraordinario es ver algo que no está dentro de lo razonable, lo que decimos, esto es increíble. Y lo dice Mateo 24. Prepararnos. ¿Para qué? O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Va a venir unas situaciones en otros tiempos, unas situaciones que ustedes no van a comprender, pero mantengan su fe. Mantengamos nuestra fe. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería mi posición frente a cosas así extrañísimas que mañana saliera Trump o Sarkozy, todos estos principales gobernantes a decir, mire, hay pruebas, ¿cierto? Definitivamente han escuchado hablar del Área 51. Esto es real, tenemos pruebas, tenemos esto, no sé qué. ¿Cuál sería la postura nuestra? ¿Se caería entonces nuestra fe? Entraríamos a decir, no, se pudrió todo esto, entonces comamos y bebamos, ¿cierto? Y
Sí, porque hay gente que piensa así. No, entonces nos engañaron, nos mintieron. No, el Señor dijo en Mateo 24, aún engañarán a los escogidos. Pero ¿sabe cuál es mi postura frente a todo esto? Que el Señor dice que estos, cuando habla de demonios caídos. Son demonios caídos, no son ningunos extraterrestres. Bueno, sí, un demonio caído es un extraterrestre, porque no fue creado en la tierra. ¿Ya? Si no vamos a ese punto. Pero todo esto son engaños de Satanás. ¿Sí me entiende? Para confundir al pueblo de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. Que así aparezcan en algún momento ese tipo de cosas que van a parecer extraordinarias. No sé si el Señor nos dé vida hasta ese día. Pero que va a pasar, va a pasar. Porque es una señal antes del fin. No dice que es una señal del fin. Estos serán señales antes del fin. ¿Sí? ¿Sí ve? Entonces, que nuestra fe se mantenga firme, porque las 5 solas de la Escritura nos van a llevar a que nosotros, así aparezcan cosas, así aparezca alguien, dice, haciendo milagros, haciendo cosas raras, extrañas, diciendo lo que quiera que sea. Para mí, el entender las 5 solas va a ser un escudo de mi fe, para mantenerme en cualquier cosa que pueda llegar a aparecer. ¿Están de acuerdo? Bueno, amado Señor, Dios Padre, gracias por este tiempo, Señor, que podemos compartir. Señor, es tan hermoso como tú has preservado tu palabra fiel y verdadera, aún en medio de los momentos más oscuros de la humanidad. Y eso ha sido como por ciclos, Señor. Vemos esto muy cíclico, Señor. Pero siempre ha habido un remanente, siempre ha existido gente fiel. O tú, Señor, has levantado personas. Señor, recordamos el pasaje de Elías, cuando él creía que era el único que quedaba y si él se moría, entonces se acababa todo, ¿no? Tú le dices, no, Elías, hay muchos más hombres que yo tengo listos y preparados. Y eso ha sido así, Señor, una constante siempre. Tú has levantado hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres que de verdad han guardado la fe, hombres y mujeres que han confiado en tu palabra y en tu verdad y no se han rendido, como el caso de José, como el caso de Daniel, como el caso de muchos, aún históricamente, Señor, de que no han doblado rodilla ante este mundo. Señor, hoy nos hablaba, Señor, aún a través de la vida de Pablo, mostrando 2 posturas, mostrando a un Timoteo como aquel que iba a seguir tomando la posta, pero también hablando de un Demas que prefirió irse al mundo, Señor. Esa es la situación y siempre ha sido y lo será. Padre, por eso mi oración es para que existan Timoteos, Señor, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres que te crean, hombres y mujeres aún que estén dispuestos a entregar su propia vida por tu causa, Señor. Eso seguramente es tan difícil hoy porque fácilmente nos dejamos distraer, desviar o apartar. Señor, por eso el llamado que tú nos haces hoy, Señor, primeramente es a ser miembros, porque un miembro es aquel que es comprometido, fiel, dispuesto allí, Señor, para lo que tú digas y mandes, Señor. Porque no solamente es hacer de ti nuestro Salvador, sino también hacer de ti nuestro Señor. Y decir que tú eres nuestro Señor es estar a tus órdenes, como a veces se dice en el ejército, mande o lo que ordene. Y tú eres el general en cabeza de todo esto, Señor, y a ti debemos, como veíamos en las olas, darte todo honor y toda gloria, Señor. Padre, que esta sea lo que nos sostiene, que estas 5 olas sean pilares fundamentales de nuestra fe, Señor. El meditar, el escudriñar tu palabra, la que nos lleva a toda verdad, la que muestra, Señor, tu camino, la que muestra el propósito. Entender, Señor, de que no tenemos otros mediadores, sino te tenemos a ti, Señor. El saber que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, que esto no es don de nosotros, es mérito absolutamente tuyo, Señor. Aún nos compromete mucho más, Señor, en seguir anunciando tu verdad y tu palabra como debe ser. Y terminar, Señor, dándote definitivamente toda la gloria a ti, Señor. Todo fue creado por ti y para ti. Nada es nuestro. Y mucho menos hoy que comprendemos, Señor, que tú entregaste tu vida y derramaste tu sangre. Y tu palabra dice que eso fue un precio alto que tú pagaste para comprar todo, Señor, a favor nuestro. Por eso, Señor, hoy no puedo decir que esto es mío, que esto me pertenece. No, Señor. Yo soy un administrador, soy un mayordomo. Y aún como mayordomo tendré que dar cuentas.
Aun si tu palabra dice que daremos cuenta de toda palabra que salió de nuestra boca, imagínense el resto. Entonces, que entendamos que hoy somos mayordomos, que hoy somos administradores de tu gracia, de predicar el evangelio, pero también de sostener una obra, Señor, y de ser parte activa en ella, Señor. Por eso yo te doy muchas gracias por el amor de mis hermanos, por la fidelidad de un pueblo, Señor, pero no, como siempre digo, Señor, que no sea de 2, de 3, de 4, sino que sea de muchos, ojalá de todos, Señor. Padre, tristemente sé que hay, así como hay Timoteos, hay Demas, pero mi oración, Señor, es que hoy seamos todos Timoteos, Señor. A eso quiero, Señor. Sé que no es fácil, Padre, pero es así, Señor. Es a lo que debemos apuntarle siempre para que esta iglesia se fortalezca, crezca, se multiplique, se afirme, Señor, para tu gloria, porque todo es para ti, todo fue creado por ti, para ti. Pero tú quieres hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres que realmente crean y confíen y se rindan a ti, Señor. Que así sea, Padre, es mi oración y te doy gracias por los que ya lo están haciendo y por los que pronto también lo harán, Señor. Muchas gracias por todo esto. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por este mes que hoy termina, noviembre, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, por tu favor y misericordia, porque todo ha sido por ti, Señor. Una palabra tuya, Señor, ya estaríamos fuera de este mundo. Pero si estamos todavía aquí, Señor, es porque así tú bien lo quieres, Señor. Tendremos aflicciones, tenemos situaciones, por supuesto, Señor. Este cuerpo es un cuerpo que tendrá que volver a la tierra, pero nuestro ser interior se fortalece, Señor. Así nuestro ser exterior se debilite, Señor. Cada día espiritualmente nos fortalecemos más en ti, en tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias por todo esto. Gracias por el nuevo mes que comienza, diciembre, el último mes de este año, 2025. Que sea un tiempo hermoso, Señor. Que sea un tiempo de compartir y sobre todo de anunciar realmente por qué tú viniste a este mundo, por qué te hiciste hombre, por qué entregaste tu vida, por qué resucitaste y también por qué estás pronto a volver, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día muy bendecido. Ahí me disculpan el malestar un poquito, pero bueno, gloria al Señor por todo esto. Bendiciones para todos.